Bienvenidos a esta segunda sesión de estos cursos matrimoniales. Si estás aquí significa que la primera te ha llamado la atención y que quieres saber más. Hoy vamos a entrar más profundamente en materia. Vamos a retomar en las siguientes sesiones temas que hemos hablado de forma superficial en esta introducción que vimos y vamos a desarrollar en profundidad. Hoy vamos a comenzar por el plan de Dios para el matrimonio. Cuando hablamos de matrimonio, normalmente cada persona tiene unos objetivos personales distintos para el matrimonio. Muchas veces, además, suelen estar equivocados. A veces aparece la idea del idealismo. Si me caso, seré feliz hasta el final de mis días. Lo que nos han vendido toda la vida, ¿no? Del compañerismo. No puedo concebir la idea de vivir solo el resto de mi vida. Algunos tienen la idea de la realización sexual. El matrimonio significa que puedo disfrutar de sexo cuando quiera y nunca sentirme culpable o temeroso. Muchas veces Hollywood nos ha vendido también que el sexo es la puerta hacia el amor real. Otros lo ven como la aceptación social. ¿Cuándo vas a sentar la cabeza y casarte de una vez? Entonces hemos visto los mitos y las historias de Cenicienta, Blancanieves, de Hollywood. El éxito de la vida es casarse, lo que necesitas es que alguien te ame o tienes que ser padre. Vamos a ver qué habla la Biblia acerca de esto. ¿Cómo es el matrimonio cristiano o cómo debería ser el matrimonio cristiano? Y es que el matrimonio cristiano no es tan solo el matrimonio de dos cristianos. Aunque esta sea una condición necesaria, prácticamente imprescindible, no es suficiente. Las dos partes del matrimonio deben adecuar, encaminar su relación y actuar de acuerdo a los principios, propósitos y planes y guía de Dios, que están marcados en su palabra y aplicados en nuestros corazones por su Espíritu. No estamos hablando solo de la celebración de un banquete, ni es el culto que va a haber el día de la ceremonia, ni la ceremonia misma, ni siquiera el hecho de que esté el pastor o los ancianos para validar o ser testigos de esa unión. El matrimonio cristiano es mucho más. Veréis, el propósito de Dios para el matrimonio tiene varios aspectos muy importantes. Vamos a hablar ahora de cuál es el objetivo básico que tiene Dios para el matrimonio. Y lo encontramos en la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 24. Voy a leerlo. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La mayoría se casa para ser feliz, para buscar intimidad. Yo creo que nadie se quiere casar para fracasar, no es eso lo que está en principio en nuestra mente. Pero, ¿cuáles son nuestras bases para el matrimonio? Sería una forma de decir con qué paquete llegamos al matrimonio. Y todos llegamos con un pack de tres cosas, de tres madres, por decirlo de alguna manera. El primero es la naturaleza, es decir, nuestra genética, cómo venimos genéticamente predispuestos, cuáles son nuestras características físicas, mentales. El segundo es la cultura, es decir, la educación que hemos recibido, tanto personal como acerca de esto que estamos hablando, del matrimonio. Y la tercera, y no menos importante, es la espiritualidad, es decir, cuál es nuestra relación con Dios, cómo ha sido nuestro nuevo nacimiento y cómo ha determinado eso nuestro futuro. El proyecto de Dios es la unidad matrimonial. El plan de Dios para el matrimonio hace del matrimonio cristiano algo distinto. Esta es la gloria del matrimonio cristiano. Es una institución divina y con residencia divina. Ahora te lanzo una pregunta. ¿Por qué diseñó Dios el matrimonio? Lo primero es que lo hizo para reflejar la imagen de Dios. Si retrocedemos un poquito en el capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre ella. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó.
Significa que Dios ha escogido revelar, dar a conocer parte de su carácter, de su forma de ser a través de nuestra relación. Otro punto importante es que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio teniendo a Dios en el centro de su relación, entonces reflejarán su imagen. A través del matrimonio, la sociedad puede tener una idea de cómo es Dios. Otro propósito de Dios para el matrimonio es el de multiplicar una descendencia digna. Si leemos Génesis 1:28, la primera parte dice: «Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Según se desprende de este pasaje, tener hijos no es simplemente una opción, es casi un mandato cultural. Es un mandamiento que Dios nos dio de crecer y administrar el mundo en el que estamos y de expandirnos por él. Por lo tanto, no es tan solo una bendición para el matrimonio, sino una manera de pasar la palabra, de pasar la verdad de Dios, el testigo, a la siguiente generación. Dios diseñó a la familia para que fuera ese invernadero, ese espacio en el que los niños puedan crecer y aprender valores, puedan aprender la integridad, puedan formar de una manera correcta su carácter, cómo vivir, cómo relacionarse con Dios. El tercer propósito para el matrimonio es el de completarse mutuamente. Según vemos en la Biblia, el matrimonio es un espacio en el que juntos podéis ser más fuertes y más efectivos que solteros. A lo mejor uno de vosotros está más orientado a las relaciones humanas, el otro a las tareas. En fin, seguro que habéis descubierto que las carencias de uno son a veces puntos fuertes en el otro. Nos complementamos mutuamente. En su sabiduría, Dios junta a dos personas para equilibrar. Esto produce una interdependencia. ¿Qué es esto? Esto significa que podemos vencer la soledad de cada uno y satisfacer nuestras necesidades a través de nuestra relación con el otro. También genera una identidad doméstica. El matrimonio es cosa de dos. Y además podemos desarrollar en el otro nuestros dones y capacidades. Resumiendo estos principios generales, hemos visto que en Génesis 1:27 nos da la idea de Dios sobre el matrimonio, es decir, el diseño divino para el matrimonio, la realización humana. En 1 Corintios 7:39 vemos que tiene que ser algo entre cristianos, en el Señor, dice en este pasaje, y conforme a Él, siguiendo sus directrices y criterios. Estamos hablando de escoger a la persona adecuada. Muchos, pendientes de no casarse con un no creyente, terminan casándose con el creyente equivocado. Y esto también es importante. En Mateo 19:6 vemos que además es un pacto permanente. Si en tu mente está el divorcio y como una posibilidad, mejor no te cases. De entrada, el divorcio no debería ser una opción dentro del futuro que estáis estableciendo. Hacer un compromiso de nunca usar esa palabra como una amenaza para el otro. Hebreos 13:4. Aquí nos está hablando de que el matrimonio es honroso, requiere fidelidad, requiere que los dos se prometan una fidelidad eterna y de que trabajen en ello, y que esto además es bueno para nosotros. En Génesis 2:24-25 vemos que hay una unión íntima. Recordamos: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el texto termina diciendo: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaba. Es la construcción de algo nuevo, donde uno es soledad y tres es multitud. Concluimos además que la relación entre el hombre y la mujer es siempre prioritaria sobre la relación padres-hijos. Buenos amantes hacen buenos padres. En Génesis 2:25, ya lo hemos visto, está hablando de esa transparencia. Estaban desnudos, estaban juntos y no se avergonzaban. No hace falta que ahora vayamos andando desnudos continuamente, pero está reflejando de que no había vergüenza, que eran transparentes el uno para el otro y no había nada que ocultar. La plenitud se da y se experimenta en el matrimonio en un clima de transparencia y de intimidad. Vamos a hablar nuevamente sobre definiciones. ¿Cómo definirías el matrimonio? ¿Recordáis que hablamos de eso?
El matrimonio cristiano es un compromiso total de dos personas cristianas imperfectas, un hombre y una mujer, a la medida de la persona de Jesucristo, a su plan para el matrimonio, y el uno para el otro. Ante la presencia de sus respectivas familias, de los miembros de la familia cristiana, de la iglesia local. Es decir, el matrimonio es más importante de lo que quizás habíamos pensado. Nos afecta como personas, a nuestras familias, a la reputación de Dios, a muchos otros niveles. Vamos a profundizar un poquito más en el plan de Dios para el matrimonio. Génesis 2, versículos 21 al 25. Entonces Dios el Señor hizo caer a Adán en un profundo sueño, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y luego cerró esa parte de su cuerpo. De la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaba. Hablamos en la primera sesión que el plan de la sociedad para el matrimonio es 50-50. Si cada uno hace su parte, nos encontraremos a medio camino. Pero el problema es que no se tienen en cuenta las expectativas, los deseos de cada una de esas partes. Nunca sabes si el otro además ha hecho su parte. Y falla esta idea en no tener en cuenta el egoísmo natural que cada uno lleva a la relación. El plan de Dios para el matrimonio se desarrolla en 4 fases o 4 compromisos. La fase 1 es recibir al otro. Es aceptación. Lo hemos visto en los versículos 21-23 de este capítulo 2 de Génesis. Debes recibir al otro como la provisión de Dios para tu necesidad de compañerismo. Esto demuestra tu fe en la integridad de Dios. Antes de la boda, debes recibir al otro como Adán recibió a Eva, aceptándolo, con sus puntos fuertes, con sus debilidades, con su forma de ser. Recibir al otro no es algo que haces al manifestar tus votos, sino que requiere una actitud de aceptación continua en tu matrimonio. En los primeros meses de vuestro matrimonio os iréis dando cuenta de que vuestras debilidades y vuestros fallos empiezan a aflorar. Podéis descubrir cosas que no habíais visto con anterioridad de vuestra pareja. Y cuanto más recordéis vuestra responsabilidad de recibir al otro como la provisión de Dios, más fuerte será el matrimonio. La fase 2 está inspirada en el versículo 24. Dejará padre y madre. Cuando somos niños, somos dependientes de nuestros padres, tanto para lo material como para lo inmaterial. Este es el momento de cortar la cuerda del suministro. Hay que cortar la cuerda de dependencia, ese cordón umbilical que nos ha unido a nuestros padres toda la vida. Ya no podemos depender de ellos para su ayuda emocional ni financiera. Esto es una declaración de independencia, cortar la cuerda de las lealtades. En la ceremonia de vuestra boda hay un cambio de prioridades. Debes continuar honrando a tus padres, cómo no, pero tu primera y más importante lealtad es ahora tu cónyuge. El acto de romper esa relación con tus padres es fundamental para establecer una unidad entre vosotros. ¿De qué maneras comunes o habituales los individuos fallan en cortar el cordón umbilical? Pregúntate esto. ¿Cómo suele fallar la gente? ¿Qué defectos hay en ese cambio de relaciones? La fase 3 es unirse al cónyuge. Nuevamente en el versículo 24. Se unieron Adán y Eva. Es estar pegados para no romperse. En vuestra boda, los dos vais a participar en la responsabilidad más solemne nunca antes dada al ser humano, el voto o pacto del matrimonio. El matrimonio se convierte en un compromiso de por vida, no tan solo entre dos personas, sino entre un hombre y una mujer y Dios. Involucra 3 promesas: la de mantenerte dentro del matrimonio toda tu vida, la de amaros y cuidaros mutuamente y la de mantener una fidelidad sexual. Un compromiso parcial creará una relación parcial, temerosa, y garantiza el fracaso de vuestro matrimonio. Y la fase 4 es ser una sola carne. La relación sexual es una parte integral de ser uno, pero no lo es todo. Involucra una relación íntima y profunda.
Somos una carne a nivel espiritual por el voto que hemos hecho. Somos una carne económicamente, porque lo compartimos todo. Somos una carne logísticamente al ajustar nuestro horario y en la manera de usar nuestros recursos. Lo somos experimentalmente, cuando pasamos por situaciones difíciles. Lo somos sexualmente, cuando unimos nuestros cuerpos. Dios siempre tiene en mente su mejor interés por nosotros. Adán recibió a Eva, y recibir no es simplemente coger algo, sino incorporarlo a uno mismo. Es identificarse plenamente con el otro. Vamos a realizar una conclusión sobre lo que hemos estado aprendiendo ahora mismo. Creo que la enseñanza más importante de lo que hemos visto hoy es que una casa depende de unos fundamentos sólidos. Me gustaría que abrierais vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Y dice así: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a una persona insensata que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hay una relación muy estrecha entre construir una casa y construir una relación. Cuando estáis decorando, arreglando el piso, pensad, ¿qué estoy construyendo? ¿Una casa o un hogar? Mi hogar es donde yo estoy con los míos. No depende del lugar ni depende de las cosas que hay en él. Al abrazar y llevar adelante los propósitos y el plan de Dios, empezaremos ese proceso de ser uno, la unidad de Dios en el matrimonio. No estamos solos, Él está con nosotros. Que Dios os bendiga.